Saludos, amados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué es? Bueno, es casi de noche ya, por eso va a ser noche. Pero aquí está mi chocolate caliente que me trajo mi esposa. También me trajo este hermoso sombrerito que lo compró en la tienda de Dollar. Y yo les prometo que lo voy a usar aquí, pero no en la calle. Así es que no hay problemas. Pero hoy vamos a hablar acerca de María, la Madre de Jesús. Y la verdad es que este sí que es un tema importante, porque es uno de los temas polémicos de la historia de la Navidad. Pero otra vez la pregunta, ¿por qué María? María era probablemente una niña de unos 12, entre 12 y 14 años, cuando el ángel Gabriel la visitó allí en Nazaret y le dijo que ella se convertiría en la madre de Jesús. Ella, como lo revela la palabra de Dios, estaba muy preocupada al recibir esta noticia. Esto podemos verlo en Lucas 1:29, pero ella ciertamente no podía entender cómo ella, una muchacha tan joven que había preservado su virginidad para su marido, podía convertirse en la madre de Dios. Ella le dice al ángel: he aquí, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque María estaba dispuesta a obedecer a Dios por encima de todas las consecuencias. Y mire cómo ella se llamó a sí mismo sierva del Señor, una sirviente, la esclava del Señor, una que estaba dispuesta a cumplir todas las órdenes que vinieran de Dios, de su amo, del dueño de su vida. Ella entregó su vida completamente a Dios en ese día. Y la historia siempre hubiese sido diferente de haber sido de otra manera. Pero María no dudó en ningún instante en hacer esto. Pero otra vez, ¿por qué María? Piensa en todas las mujeres que Dios pudo haber elegido para concebir a su hijo. Piense que pudo haber tomado a la hija de uno de los sacerdotes o de uno de los grandes líderes del Sanedrín, o de alguna de las familias ricas o de influencia en Jerusalén, pero no fue uno de esos, sino una joven y humilde campesina en una zona rural, en un pequeño pueblo en el medio de la nada. ¿Y cómo sabía Dios que María se sometería a su voluntad de esta manera? Sabemos que Dios lo sabe todo, pero aún así hay cosas específicas que podemos ver de acuerdo con la palabra de Dios, porque podemos saber que María definitivamente había entregado su cuerpo a Dios, porque en un lugar como Nazaret ella se había mantenido inocente, se había mantenido guardada en su virginidad. Como lo podemos ver en el versículo 34 de Lucas 1. Y esta era en sí solamente ya una hazaña, porque siendo Nazaret el lugar que era, esto era algo en sí sorprendente. Nazaret estaba en un camino que dirigía desde Jerusalén hasta Sidón y Tiro, y era un camino comercial muy transitado, por lo cual esta zona estaba inundada por romanos y por comerciantes griegos, etc. Y la verdad es que las muchachas que vivían en estos lugares vestían promiscuamente y estaban siempre tratando de seducir a algunos de estos comerciantes, de estos viajeros, de estos soldados, como una manera de salir del escondite que era Jerusalén hacia una de las grandes ciudades. Y sin embargo, María se mantuvo pura. Pero otra cosa que María había entregado a su Dios era
su mente, porque podemos recordar la hermosa canción, la hermosa alabanza que ella cantó a Dios cuando fue y se encontró con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, después de haber sido embarazada con el Hijo de Dios. Allí ella lanzó lo que nosotros llamamos la Magnificata, la más hermosa, el más hermoso salmo que podríamos atrevernos a decir que existe en la Biblia. Y entonces podemos ver cómo ella habló este salmo utilizando, amados, pasajes específicos que se encuentran en la primera de Samuel, en los Salmos, en Isaías, en Miqueas y aún en el libro de Éxodo. De modo que María conocía profundamente, ella estaba empapada en el conocimiento de la palabra de Dios, por lo cual obviamente ella le había entregado su mente a Dios. Y esta niña, que en el día de hoy sería considerada aproximadamente un estudiante del 7º, del 8º grado, se había memorizado todas estas partes de la palabra de Dios y por esto pudo usarlas para adorar a su Dios en esta instancia. Ella conocía la palabra perfectamente y por eso también conocía cuál era la voluntad de Dios, ya que a través de los años había vivido en estudio y en devoción y le había entregado su mente completamente a Dios. Pero hay otra cosa que ella le entregó a Dios, porque ella en ese instante también le entregó su vida y su futuro a Dios, amado, porque quedar embarazada teniendo ya a un prometido, un hombre que ya se consideraba su marido de acuerdo con la ley judía, era algo que significaba un asunto de vida o muerte para esta joven mujer. Porque ¿quién le creería a ella la historia de que ella había hablado con un ángel o de que el hijo que tenía en el vientre era de Dios? Esto era algo que sonaría inclusive hoy o en cualquier parte de la historia inconcebible, pero ella estaba dispuesta a renunciar a la vida de su familia, a sus padres, a ser abandonada por ellos. Ella estaba dispuesta a renunciar al que iba a ser su marido, al hombre que la había elegido a ella para el matrimonio. Ella estaba dispuesta a renunciar a todo su futuro, incluso a su vida misma, ya que ella podría ser apedreada, porque de acuerdo con la ley, de acuerdo como nos muestra en el Deuteronomio 22, en los versículos 23 y 24, este tipo de condición era penada en aquellos tiempos con la muerte por lapidation, por pedradas. Esto es una cosa extraordinaria. Y otra cosa es que mientras ella viviera, iba a tener que vivir con el estigma de haber quedado embarazada con un niño sin padre. Todo el mundo la señalaría y la marcaría para siempre esta verdad. Sin embargo, ella no dudó. Ella se olvidó de todas sus propias valores, de sus intenciones, de sus deseos futuros, de sus sueños, de su vida, y se entregó en ese momento a la voluntad de Dios. Y la verdad es que esto es extraordinario, porque esta mujer indefensa, esta mujer que no tenía la manera de ser nada más que una esclava de Dios, vería morir a su hijo clavado en una cruz y con una espada atravesada en su costado. Ella vería a su hijo ser llevado a una tumba y enterrado, y después vería una cosa mucho más grande, verlo resucitar al tercer día y poder servirle a Él como su Señor y su Salvador, verlo ser elevado a la diestra del Padre y dedicar su vida, toda su entrega a Él. En el día de Pentecostés, la Biblia nos dice que María estaba allí
junto con los discípulos de Jesucristo cuando el Espíritu Santo bajó y los llenó con poder y gloria. De modo que esta es la María que nosotros conocemos y esta es la María que Dios escogió y bendijo con el regalo más hermoso del mundo. Yo quiero decirte que quizás Dios no te usaría a ti exactamente de la misma manera, pero puede usarte de muchas otras. Tú solamente tienes que optar por entregarle tu vida a Él y decidir caminar por fe en Él. Entonces, hoy es el día de la salvación. Es el mejor día para tú decirle que sí a Cristo Jesús. Dile que sí y Él te bendecirá. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Aleluya. Gracias.